estamos dando la bienvenida al doctor Ramiro García Falconi, actual subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Estimado doctor, tenga la amabilidad de encender su dispositivo para poder iniciar esta conversación. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, un saludo para todos los oyentes, gracias por la invitación. Me van a disculpar que por esta Ya, ocasión no encienda la cámara, ya, pero está bien. estoy con un pequeño problema de salud que me tiene en cama, así que Entendemos, doctor, ¿no? Y más bien le agradecemos por la deferencia. A pesar de eso, nos atiende y qué bueno que así sea. No sé si lo alcanzó a escuchar a sí, sí, cómo no. Ramiro Cepeda y por eso decía, le traslado la consulta a usted. Por dónde o cómo se debe enfocar exactamente todo lo que se tenga que hacer a nivel de la institución policial, doctor? Bueno, yo creo que la policía está viviendo uno de sus peores momentos, ¿no? Un momento muy delicado en donde su propia institucionalidad y legitimidad se encuentra cuestionada. Y la única manera de salir de este bache es reinstitucionalizando y reestructurando la policía. No es suficiente con que 3 o 4 oficiales sean relevados de los cargos o sean movidos a otras funciones. Es necesario que exista un cambio de estructuras y especialmente en la estructura educativa de la policía. Yo creo que es la oportunidad también para que la universidad de la policía, que está en este momento, pues entiendo que en tramitación se apruebe, necesita la policía una formación especializada y yo creo que eso es fundamental. Recordemos que los cadetes que se encuentran actualmente en formación son los que van a estar a cargo de la seguridad ciudadana del país los próximos 40 años. Así que no es algo con lo que se pueda jugar, ni mucho menos. Es un tema a tomar muy en serio, porque de la formación de esos oficiales va a depender el estado de seguridad ciudadana que tengamos a futuro. Claro, y por eso en esa formación deben de tener el nuevo enfoque, ¿no? Porque ya el enfoque con el cual se ha venido pues desarrollando la formación de nuestros uniformados policiales, pues es un enfoque pues anquilosado en el pasado. Ahora, ¿cómo tomar decisiones que sean las ajustadas a lo correcto? Y digo esto porque a veces no, la presión de las redes sociales pueden llevar, ¿no?, a un gobernante a visceralmente tomar una determinación que no podría ser la correcta. Y lo peor que puede pasar, habiendo ocurrido lo que ha ocurrido, un hecho tan doloroso que nos enluta a todos los ecuatorianos, es que se utilice el tema, pero ya la semana próxima pues nos olvidamos el asunto y ahí quedó, sin hacer nada en lo que tiene que ver con un cambio radical. Bueno, yo creo que eso nos convoca a todos como sociedad a estar muy pendientes de que se hagan los cambios necesarios, que además, en el caso de la abogada Bernal, la investigación sea adecuada, sea y transparente, y que de ninguna manera se garantice márgenes de impunidad. Yo creo que eso es lo adecuado, eso es lo razonable, y es por ahí por donde debería caminar tanto la policía como en el gobierno en general. Claro, hace poco entrevistábamos al oficial que está, el coronel o general, pero en Zumárraga, que estaba al frente de este proyecto de la universidad, lo entrevistábamos. Entonces veíamos también con bastante atención el hecho de que se estén sentando las bases para aquello, para que la policía cuente con la institución académica en sí, que de pronto pues a quienes se van a formar, y no solamente nos explicaba que no solamente era para uniformados, sino para el civil, los abogados que quieran pues tener especializaciones, pues se puedan formar. Ahí veíamos con agrado esa idea, ¿no? Y entiendo que está bastante avanzado el tema. ¿Eso puede ayudar mucho en este proceso, doctor? Mire, yo creo que la parte de la formación y de la educación de la policía es fundamental. Eso es lo que nos puede garantizar tanto que tengamos una policía que pueda actuar de manera efectiva, como los niveles éticos de actuación de la policía. Esto es básico. O sea, si no tenemos policía bien formada, resulta imposible pedir una sociedad segura a futuro. E insisto, quienes están ahí, los chicos de 18 a 22 años que se están formando en este momento como oficiales, son los que durante los próximos 40 años, es decir, cuando
hasta cuando nosotros nos muramos, Sí. ellos van a seguir encargados de la seguridad ciudadana. Así que es algo que hay que tomar muy en serio. Más todavía en un momento en que vemos que los grupos de criminalidad organizada están actuando de manera muy activa y que la violencia se ha desbocado en el Ecuador de manera que no habíamos visto jamás. Claro, es elemental, principios y valores, ¿no? De los chicos que van a justamente a meterse lleno, ¿no? Con ese compromiso. Ahora, se nota algo, ¿no? Esa cercanía del elemento uniformado con la sociedad civil es más notoria en algunas localidades, ¿no? Que en otras ciudades del país. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque sí vemos en otras partes que se hay esa compenetración, el trabajo y la identificación comunitaria. O sea, el policía pendiente de su gente, en cambio, no sé, en ciudades ya más grandes, más pobladas, como que aquello también se va perdiendo, doctor. Sí, evidentemente en ciudades pequeñas, en comunidades pequeñas, la vinculación entre la policía y la ciudadanía siempre va a ser mucho más estrecha. Hay ciudades pequeñas donde todo el mundo se conoce, por decir algo. Yo voy mucho a Bahía de Caracas. Ujú. En Bahía de Caracas hay una cercanía muy estrecha, muy fuerte entre la policía y los ciudadanos, porque es una comunidad muy pequeñita. Pero claro, si esto lo queremos traspolar a Quito, Guayaquil, resulta imposible con un adicional, que en las grandes ciudades, especialmente en Guayaquil, Guayaquil y Durán, están operando los grandes grupos de criminalidad organizada. Entonces ya no es el policía cercano, ya no es el de la UPC el que puede intervenir en episodios de violencia, porque resulta que usted tiene dos bandas que están ametrallándose entre sí. Entonces, claro, ya tenemos una suerte de guerrillas urbanas súper mega armadas, en muchos casos con armamento mucho más sofisticado y pesado que el que maneja la policía. Y yo creo que ahí es donde necesitamos ya que cierta especialización en grupos de policía que estén especializados en la lucha contra esta forma de organización. Claro, que es otro reto que tiene nuestra institución policial. Permítame que Ramiro Cepeda tiene otras inquietudes para usted. Tocayo, ¿cómo le va? Qué gusto en saludarlo. El gusto es mío. Mire, hay dos cosas dentro de lo que ha pasado en el estamento policial. Una que se debe dilucidar en seno de la jurisdicción común, un delito atroz de femicidio, pero un delito común. Y hay otro muy distinto, que es todo lo que tiene que reestructurarse dentro de la estructura policial. Vamos al delito común. Dentro del delito común, dependiendo de los implicados, hay fueros, se ha contaminado la escena del crimen. Hay principios que se van a discutir dentro del juicio común, como cuáles son los límites de la obediencia que debe tener un subalterno con respecto a las órdenes que le da su superior. Y que es algo ya muy complicado, porque yo creo que ahí va a estar el meollo del asunto de muchos de los implicados. ¿Cómo lo ve usted, Tocayo? Mire, a ver, lo primero que tenemos que hacer es realizar un adecuado deslinde entre quienes tenían posición de garante y quienes no, que es fundamental. Porque, a ver, se supone que en el episodio de violencia generado, se habría comunicado a otros oficiales de que eso se estaba produciendo. Y sin embargo, estos oficiales, en lugar de intervenir o de ordenar la intervención, lo que ordenaron es que no se haga nada porque bajo el argumento de que en problemas de pareja no hay que meterse. Así que ahí vamos a tener que diferenciar entre los cadetes y los oficiales, los unos, no solamente subordinados, sino sin posición de garante, y los oficiales que teniendo posición de garante no intervinieron. Cuando hablo de posición de garante, me estoy refiriendo a que eh, a un elemento de la omisión impropia, que es de lo que se va a acusar eventualmente a los oficiales, porque los oficiales no ejercieron violencia sobre la abogada Bernal, al parecer. El único que ejerció violencia fue el teniente Cáceres, pero los oficiales tuvieron conocimiento y no intervinieron teniendo la obligación de hacerlo. Y ahí es donde se tiene que establecer la responsabilidad de cada cual. De Por otro lado, acuerdo.
Y que, volviendo, a a ver, ver, siga, por favor, siga. el que sea un delito común o se convierta en un crimen de Estado dependerá justamente de las facilidades que se dé para investigar y de la actuación adecuada de la Administración de Justicia. Eh, Porque muchos han hablado sobre si esto es un crimen de Estado o no. Para empezar, no hay ningún código, ningún tratado que establezca lo que es un crimen de Estado. Doctrinalmente, la mayoría de autores ha coincidido en que se considera crimen de Estado a un delito no solamente cometido por un funcionario público, sino que sea sucedido por una obstrucción de la investigación, por una denegación de justicia y por una revictimización de las víctimas. Por ejemplo, lo que sucedió en el caso de Restrepo, ¿no? En donde hubo una negación de la comisión del delito, hicieron aparentes búsquedas, las mismas personas, los mismos agentes que asesinaron a los chicos fueron donde los padres para tratar de aparecer como que les ayudaban en la investigación. O lo que sucedió en el caso del general Gabel, en donde se trató de ubicar el relato de delincuencia común en un asesinato que evidentemente tenía mucho que ver con la fraudulenta adquisición de los helicópteros Drup. Entonces, claro, hay que diferenciar esto. Espero que esto no se convierta en un crimen de Estado. Todavía es demasiado prematuro para hablar de esto, pero evidentemente va a haber responsabilidad estatal. Si hago una observación, porque no es que se convierta en crimen de Estado, esto no es un crimen de Estado porque no tiene los elementos que usted acaba de decir de los dos anteriores. Tampoco ha sido ordenado por el Estado. Lo que hay es una obstrucción de parte de un estamento del Estado que es totalmente distinto. Ahí sí creo que voy a discrepar con usted, tocayo. No, a ver, un momentito, por eso digo, todo, a ver, ahorita todavía es demasiado prematuro para decir esto es un crimen de Estado o esto no es un crimen de Estado. Por lo pronto, lo que se ve es que no existe obstrucción de la investigación y por lo pronto lo que se ve es que más bien toda la estructura gubernamental se ha volcado a investigar el tema. Esperamos además que la justicia actúe de manera adecuada. Entonces, solo en ese momento podemos decir, esto no fue un crimen de Estado, fue un hecho aislado, individual, en donde un oficial en activo, instructor además de formación de policías, de oficiales de policía, cometió un delito respecto de su pareja. Punto. Pero claro, esto, insisto, todavía yo aspiro que tanto los órganos de investigación como los órganos judiciales actúen de manera adecuada y que de esa manera podamos de alguna forma recobrar la confianza en la institucionalidad estatal y sobre todo policial. Tocayo, queremos agradecerle por habernos atendido pese a su estado de salud y ojalá se recupere lo antes posible para poderlo ya tener en plataforma y visualmente. Que tenga un buen día y pronta recuperación. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación y nuevamente un saludo para todos los oyentes.